de la izquierda, que venía de mucho tiempo trabajando en ese plano, también este sector de ambiente cristiano lo podía hacer. Y lo digo porque es muy importante después para lo que viene a continuación. Cuando se produjo el Concilio Vaticano II, el año 62, vino un fuerte impulso al sector más progresista de la Iglesia chilena, entre otros países, y ellos entendieron que tenían que hacer también la reforma agraria. Y como los obispados de Santiago y el obispado de Talca tenían fondos, tenían haciendas que pertenecían, habían heredado, en fin, se puso de acuerdo don Manuel Larraín con el cardenal Silva Enrique de que ellos podían dar el ejemplo, que había que dar el ejemplo. Y si en el 67 se dictó la ley de reforma agraria del Estado, ellos a partir del 62 determinaron que 4, 6, 8 puntos, ya no me acuerdo, pasaran a un proceso de reforma agraria para ser entregados a los campesinos y se crearan cooperativas. Y este fue un paso importante, fue un paso anterior a la reforma del Estado y muy simbólico y significativo en su momento. Bueno, con esos precedentes, yo creo que ya podemos, pero no quisiera olvidar uno. Leyendo algún material antiguo que no conocía, me encontré con que antes que se dictara la ley de sindicalización campesina, se había intentado aplicar la ley sindical general del año 24, la que tenían todos los trabajadores, y empezaron a constituirse unos sindicatos del campo a partir del año 24. La Sociedad Nacional de Agricultura, que era la poderosa del periodo, se alarmó ante esto y le exigió en su momento ahora al presidente Aguirre Cerda que se suspendiera la sindicalización en el campo, que no se aplicara la ley general. Y le pusieron una condición, más o menos parecida a la que pasa hoy día. ¿Usted quiere la corporación de fomento de la producción, la CONFO, porque hay que reconstruir Chillán, había venido el terremoto, y porque y usted quiere hacer un desarrollo nacional en varios ámbitos de la economía chilena? Si no hay suspensión del sindicalismo campesino, no cuente con nuestros votos. Entonces tuvo que banalizar aquí reserva la sindicalización, se dictó una orden ministerial y se suspendió la aplicación de la ley para el campo. Pero encontré en el listado de sindicatos que se alcanzaron a constituir que en el año 1935, en San Bernardo, por eso lo recuerdo, en San Bernardo se constituyó un sindicato de hortaliceros, ¿no? Y ¿cómo se llaman? Chacareros de San Bernardo. Así que recordemos a ese sindicato del año 85 que en esta comuna, en este territorio, se formó en aquella época. O sea, había ya voluntad de organización laboral en el campo en ese momento. Después quedaron invariados porque tuvieron que esperar la sucesivas dos leyes siguientes hasta la del 67. Y entonces ustedes saben que viene Salvador Allende, hace, como lo dijo bien el compañero, hace 3 intentos primero antes de ser presidente, en el 52. Yo era bastante pequeño, pero ya tenía noción y veía los letreros del pueblo de chicos de las campañas presidenciales. Salvador Allende, la primera vez que leí un lienzo en el año 50, y después, sucesivamente, 58 y 64. Cada momento por el cual Allende no fue elegido tiene toda una historia de maniobras que se hicieron a nivel electoral para impedir el triunfo del popular, ¿no? Y como ya se relató también, para el 70 pasaba lo mismo. O sea, para el 70 hubo que pasar
muchos inconvenientes con asesinatos, atentados, complot, etc., hasta que se pudo lograr. Bueno, todo este asunto que precedía el agro se fue creando entonces un despertar en el campesinado, ¿no? De que era posible organizarse, de que era posible rebelarse ante el patrón. Por ahí hay un autor que ha dicho que era posible hacer una revuelta en el campo. Una revuelta en el campo. Y eso se produjo, como a partir de los años 60, 62, 63, y ya al calor de la campaña del 64, que es la que llama Frey, hay mucha ebullición en el ambiente campesino de la zona norte, de la zona central, de la zona sur del país. Ni hablar también de lo que estaba pasando en Cautín, como se llamaba antes a la región de la Araucanía, donde a la par que estaba la movilización campesina, empieza a renacer la movilización del pueblo mapuche por la reivindicación de sus tierras, por la recuperación de sus tierras, que es una lucha distinta, más general, pero que también se empieza a poner álgida. Entonces, yo no voy a hablar tanto de la ley sindical campesina y de la reforma del área, porque yo creo que ustedes más o menos ya eso han escuchado en el periodo, pero simplemente decir que toda esta movilización fue creando una convulsión en el campo, desde Atacama, Coquimbo, hasta Puerto Montt y Aquilua. Estaba el campesinado en alza. Con la sindicalización fue muy importante la ley, porque la sindicalización que se estableció en Chile se hizo de manera territorial, se hizo comunal, y se exigió que el sindicato para constituirse tenía que tener 100 trabajadores. O sea, se lo obligó a ser grande, se lo desatomizó, porque todo el sindicato era chiquitito en el campo, según la dimensión de la propiedad. Y acá la idea fue que se reúnan, que en la comuna no menos de 100 puedan constituir sindicatos. Entonces los sindicatos partieron grandes, de distintas empresas. Y otra cosa importante, se estudió el financiamiento de los sindicatos. Yo estuve muy cerca, no estuve en el estudio, pero de los que estudiaron el financiamiento, idearon un sistema por el cual de todos los salarios que se pagaron en el país y en el campo, había que contarle un 2% a los trabajadores, pero también había que contarle el 2% al empleador, 4%, y que eso tenía que ser destinado para que se financiaran los sindicatos comunales de base, las federaciones provinciales y las confederaciones nacionales. Y al mismo tiempo se destinara una buena cantidad de esos recursos para la educación y la capacitación campesina. Ahí es donde fui a trabajar yo, a la educación y a la capacitación campesina, en un organismo que, por la estructura jurídica que tuvo, no se sabía si era del Estado, si era público, en fin, muchas dudas en la Contraloría General de la República. Igual lo llevamos adelante. Y cuando vino el golpe, posteriormente, algunos estuvieron calculando cuánta plata manejaron ustedes, me decían en ese periodo. Entre el 68 y 69 y 70 de Frey, y 70, 71, 72 y 73 de allá. O sea, casi en 6 años. 7 millones de dólares. Fue el cálculo de lo que constituyó este fondo campesino. Y la división del trabajo no seguía, nosotros hicimos un convenio con el Banco del Estado para recepcionar las plata, y después se distribuía de acuerdo con la representación. Entonces, claro, los campesinos eran representativos, eran grandes, tenían dinero, arrendaron sede, oficinas, máquinas de escribir en aquella época, camionetas compraron, contrataron abogados, contrataron contadores, lo que nunca se habrían podido imaginar.
entonces empezó a fortalecerse. Y de la nada, para ahorrarme las cifras intermedias, al momento del golpe, estimo que la afiliación alcanzaba a 300.000 trabajadores al momento del golpe de Estado, de casi cero, o de 2.000, de 1.000 y tantos, ¿no? Imagínense el tremendo cambio. Entonces eso le dio bastante poder y bastante incidencia. Cuando los trabajadores se dieron cuenta que la huelga legal no les era periodo salarial, no les servía mucho, mejoraron la estrategia y se dieron cuenta que había que ponerle fuerza a la cosa. Y entonces aparecieron las ocupaciones o las tomas de fondo, que fueron abundantísimas. Ya no se inquietaban tanto por la negociación colectiva y para llegar a la huelga, sino que presentaban el pliego, si no contestaba bien el patrón, le tomaban el fondo. Y pasaron de la reivindicación salarial a la reivindicación por la tierra. Dijeron, mire, nosotros ahora no queremos que nos mejoren el salario ni las condiciones de trabajo, nosotros queremos recuperar la tierra, porque la tierra es para el que la trabaja. La divisa de la Revolución Mexicana, debemos hacerlo bien. La tierra para el que la trabaja. Y entonces empezaron a pedir en los pliegos de peticiones ya no solamente cosas laborales, sino que también reformas agrarias, expropiación del fondo. Entonces la cosa fue cambiando de color, cambiando la estructura de la petición y de la lucha. Bueno, y en el caso del sur, en el caso mapuche de la recuperación de tierra, la toma de los fondos por la recuperación pasó a recuperar de hecho el territorio y vinieron las corridas de cerco, las famosas corridas de cerco, que era ocupar la tierra que se estimaba legítima del pueblo mapuche y correr el cerco a los patrones que la tenían para hacer su reivindicación. Así fue recibido Allende cuando ganó la elección del año 70. Además que, revisando también los textos, Allende había dejado antes, el año 64, un compromiso con los mapuches. En el 64 Allende estaba bastante seguro que podía ganar. Bueno, antes también, pero ya el 64, por tercera vez, la cosa iba bastante en serio, ¿no? Tenía un tremendo programa de gobierno, un equipo de asesores internacionales, de gente de la CEPAL y todo, muy buen formado, estaba muy bien formulado el programa. Entonces, hizo un acuerdo con los mapuches, porque ese año 64 es la campaña, porque el gran reclamo del pueblo mapuche era que la ley que ellos tenían no servía para nada, porque dividía la comunidad. Ellos querían las comunidades indivisas, ¿no? Para no perder la tierra y luchar comunitariamente por ella, como las consigue el pueblo mapuche. Entonces Allende llegó a un compromiso, me dijo, compañero, acuerdo. Cuando ya llegue al gobierno, pues vamos a ir con una ley para cambiar esta situación. Pero Allende no llegó al gobierno, entonces quedó pendiente el acuerdo. Y en el 70, bueno, Allende va al sur de nuevo, a Temuco, porque se producen el pueblo mapuche se estaba recuperando, habían hecho 2 congresos, yo alcancé a ir al segundo, al de Temuco, y en el año 70, pocos días después de la elección de Allende, se hace ese congreso, y ahí va Allende para allá y le dice, bueno, ahora vengo a cumplir. Entonces ellos le dicen, aquí está el proyecto, compañero, que queremos que usted lleve adelante. Y entonces Allende le dice, perfecto, vamos a cumplir el acuerdo, recibe el proyecto de las organizaciones mapuche, y eso va a ser la base de la ley que el 72 obtiene Salvador Allende para los pueblos indígenas, pero con la
con el juego legislativo del Congreso, como ahora. Entonces, la ley salió bastante enflaquecida, bastante desfigurada. Entonces, la ley de Salvador Allende, para el pueblo mapuche tiene reconocimientos 2, 3 importantes, pero no es el proyecto que le entregaron los mapuches, ni el proyecto que Allende había enviado al Congreso. Pero así es el juego legislativo, ¿no? De todas maneras, se alcanzaron a aplicar políticas importantes. Y en el caso de la tierra, como la convulsión era muy grande, él le pide al ministro Jack Chachón que se instale los primeros días en Temuco, instale el Ministerio de Agricultura en el terreno. Era la primera vez que el Ministerio de Agricultura no estaba en Santiago, sino que estaba en Temuco, y que iniciara un plan de expropiaciones especiales para favorecer al mundo indígena, que tomaran con prioridad fondos donde habían mayores trabajadores indígenas para poder entregarles la tierra. O sea, una forma un poco lateral para lo que era más frontal, que era la ley de recuperar las tierras. Y entonces Jack Chonchon encabezó el Consejo de la Comunidad, hicieron muchísimas expropiaciones, y por eso se habla de una reforma agraria mapuche. No era lo que los mapuches querían, porque para ellos lo que iban a hacer de reformar la tierra, es de recuperarla, porque ellos dicen que ellos son pueblo originario, que ellos la tuvieron originalmente, y fue la invasión colonial la que se las arrebató en un inicio, y fue después la instalación de la República la que volvió a consagrar la pérdida de sus tierras. Pero en fin, entonces hay una doble situación hoy día en la Araucanía, que son tierras porque después algunas de esas las devolvieron al sector hacendado, tierras que fueron reformadas y que se devolvieron al sector hacendado y que ellos reclaman, más las tierras propiamente ancestrales. Ahora, la Unidad Popular se propuso básicamente en la cosa agraria 3 temas. Primero, fortalecer la organización campesina. Eso queda claro. Ya dije, se llegó a 300.000 trabajadores organizados al momento del golpe. La segunda cuestión fue profundizar la reforma agraria, que había empezado con Frei. En el periodo de Frei se expropiaron 1.400 fondos con 3,5 millones de hectáreas. En el gobierno de Salvador Allende, 4.400 fondos con 6,6 millones de hectáreas. En total, todo lo expropiado al 73 eran 10 millones de hectáreas. O sea, un logro prácticamente. El mismo Jack, que he citado tantas veces, decía, era prácticamente todo el terreno cultivable que había en el país, digamos, ya no había más que expropiar al momento del golpe, ¿no? Y por eso también vino la repercusión. Sí. Y la última cuestión que se planteó en el periodo de la Unidad Popular fue el tema de la producción. Empezó a inquietar mucho la baja que experimentaba la producción agropecuaria. Por el boicot patronal, por el boicot de los canales de comunicación, ustedes recuerdan los camioneros, el desabastecimiento, todo era un solo conducto, y también porque el sector reformado no era fácil que pudiera reestructurarse tan rápidamente para ser tan eficaz para poder producir, ¿no? Entonces había ahí adecuaciones que también bajaron el nivel. Y entonces Chile estaba empezando a gastar mucho en importaciones de alimentos, en divisas, y eso para la economía que venía no era nada bueno. Entonces se impulsa la campaña de la producción. La campaña de la producción
que no alcanzó a implementarse a fondo porque vino el golpe, pero ahí hay un acuerdo también entre las organizaciones campesinas, el ministro de Agricultura, que en ese momento es Jaime Noá, y el ministro del Trabajo, que es Jorge Godoy, pero ya estaba encima del golpe. Así que fue la pura firma nomás, pero se hicieron cosas muy menores en este último propósito, ¿no? Quisiera recordar también la influencia de la Revolución Cubana. No se olviden ustedes que Cuba, gran productor de azúcar, todos los años tenía la famosa campaña de la zafra y convocaba a las juventudes de América Latina a ir a la zafra cubana a ayudarnos a hacer la cosecha de la caña de azúcar. Yo me acuerdo que jóvenes de aquí se inscribieron y entiendo que fueron a cortar caña, a pesar de la impericia de los chilenos para trabajar con la caña de azúcar, ¿no? Entonces, eso también fue un motivo de estímulo. Los cubanos se han preocupado de la producción en condiciones desventajosas, han convocado la campaña de la zafra. ¿Por qué nosotros no vamos a iniciar o emular lo mismo con la campaña de la producción en Chile para toda la actividad productiva? Y finalmente, quisiera señalar que con el golpe se vino todo abajo, como en todo el país. Pero esto que era tan significativo para el mundo rural, ¿no? tan definitivo, no solo significativo, sino que definitivo, se derrumbó. Y la dictadura empezó por devolver la tierra a los antiguos patrones, o sea, por eso que hablamos de contrarreforma agraria, a desestructurar lo que se había estructurado. Al devolver las tierras, devolvió 1/3 de las tierras expropiadas a los patrones. Así que las 10 millones de hectáreas quedaron en 6. Se estima que otro tercio quedó en manos de instituciones del Estado, del Ejército, Carabineros, Gendarmería, en fin, las Fuerzas Armadas en general, algunos organismos públicos del agro se quedaron con otro tercio, con distintas finalidades, ¿no? En algunos casos tal vez sacándole producto más bien a los funcionarios que el Estado mismo. Y la tercera cuestión es que el otro tercio lo dejaron para parcelarlo y entregárselo a los campesinos en propiedad individual. La reforma agraria quería apuntar a la propiedad comunitaria, a la propiedad cooperativa, a la propiedad asociada. Y la dictadura individual, parcela individual. Inicialmente tuvieron protección. Al poco tiempo le quitaron la protección. Protección significaba que no podían venderla los campesinos. Pero al poco tiempo le quitaron la protección, la dejaron como tierras al libre mercado y por supuesto que los campesinos perdieron la parcela. Hoy día son muy pocos los que mantienen la propiedad de su tierra, porque tampoco el Estado les dio crédito, ningún apoyo, y quedaron botados y está lleno de arrendatarios en el campo de los que le cambiaron la parcela por bicicleta, por moto, por un auto, o por nada, es decir, por simplemente un engaño en la escritura de la notaría. Después vinieron la derogación de las leyes laborales con el famoso plan laboral y también la derogación de la sindicalización campesina de la reforma agraria, o sea, se eliminó todo el sistema que se había creado. La historia actual ustedes ya la conocen, cómo está más o menos en el campo la cosa. Predomina la privatización, predomina el neoliberalismo, predomina la concentración de la tierra por las multinacionales, por los agricultores centrales, en fin, estamos en otro momento político, ¿no? Perdone que me haya extendido, pero quería contarles
cómo es este asunto de lo que pasó en el campo. Muchas gracias. Bien, agradecemos a los dos autores. Me avisan que el café está listo. Antes de tomar el café, queremos invitar al